Hola a todos, hoy les enseñaré, o mejor dicho, les explicaré la estructura de Lewis y cómo mediante esta podemos saber su geometría molecular y también si esta molécula es apolar o polar. Antes que todo, tenemos que saber qué representa esta estructura de Lewis. Por ende, por medio del dióxido de carbono, o de su estructura mejor dicho, les explicaré. Acá podemos ver que señala la línea de acá, que corresponde o representa un enlace entre un electrón del átomo de carbono, que es el átomo central, con un electrón del átomo de oxígeno. Podemos ver que aquí hay dos líneas, por ende podemos decir que hay un doble enlace. Estos puntos que rodean el átomo o los átomos de oxígeno representan un electrón que no forman un enlace. Y podemos decir que aquí hay un par de electrones que no forman un enlace. El átomo central, casi siempre, porque hay unas excepciones, siempre será el átomo menos electronegativo. Y por medio de esta estructura podemos saber su geometría molecular, que más adelante se los explicaré. En este caso, su geometría molecular es lineal. Por medio del oxitetrafluoruro de xenón, les enseñaré cómo hacer una estructura de Lewis. Primero que todo, tenemos que saber cuál va a ser el átomo central. Y para saber esto tenemos que reconocer cuál es el elemento menos electronegativo. Y para esto tenemos que fijarnos en la siguiente tabla. Acá podemos ver la representación de la tabla periódica, la simbolización, la cual estas flechas indican el aumento de la electronegatividad del elemento. Es decir, que si el elemento se encuentra más a la derecha de la tabla periódica o más arriba de ella, será el elemento más electronegativo. En cambio, cualquier elemento que se encuentre hacia la izquierda de la tabla periódica o hacia abajo de ella, será el elemento menos electronegativo. En nuestra molécula, que es el oxitetrafluoruro de xenón, está compuesto por un oxígeno, por 4 flúor y el xenón. Como sabemos, el átomo central siempre será el menos electronegativo, y como pueden presenciar, es el xenón, por lo cual, al ser el elemento más electronegativo, ya que se encuentra más abajo de la tabla periódica que estos dos de acá, será nuestro átomo central. Ahora que sabemos que el elemento central, o el átomo central, perdón, es el xenón, tenemos que colocar los electrones de valencia que correspondan. En el caso del xenón serían 8 electrones de valencia, ya que pertenece al grupo 18. Ahora quedaría de esta manera y tenemos que colocar los átomos de flúor y oxígeno a su alrededor. Ahora que tenemos esto listo, tenemos que, al igual que xenón, colocar sus electrones de valencia. En el caso del oxígeno, corresponden a 6 electrones y en el caso del flúor tiene 7 electrones, quedando de esta manera. Ahora, antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que los electrones no pueden quedar solos, un electrón no puede quedar solo, siempre debe quedar en parejas, por lo tanto lo moveremos al lado de acá, quedando de esta manera. Ahora nos toca unir los enlaces. Podemos darnos cuenta que aquí conforma un doble enlace o forman un doble enlace con el oxígeno y enlaces simples con los átomos de flúor. Ahora, para saber si esto es correcto, tenemos que tener en cuenta la regla de los octetos, la cual nos dice que ciertos átomos pueden llegar a tener 8 electrones a su alrededor, o más, o solamente 8 electrones. Esta teoría, o esta regla, mejor dicho, que postula Lewis, nos dice que hay ciertos elementos o ciertos átomos que pueden llegar a tener más de 8 electrones en su capa de valencia, ya que la pueden expandir debido a los orbitales d desocupados, como es el caso del xenón, que pertenece al periodo 5, por lo tanto tiene orbitales d desocupados. Y por esa es la razón de que si cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 electrones tiene a su alrededor, más de 8, ya que tiene los orbitales de desocupados. Por ende, puede tener más de 8 electrones a su alrededor. Podemos decir que esta regla es correcta para el xenón y para los oxígenos, que si cuentan tienen 8 electrones a su alrededor, y eso es correcto. Cumple la regla de los octetos. Para saber si esta estructura es más válida, tenemos que sacar la carga formal. Cuando hablamos de la carga formal de cada átomo que corresponde a la estructura de Lewis
de una molécula es la resta de los electrones de valencia del átomo menos los electrones que rodean este átomo. Y esto debería dar 0, como en el caso de acá, que el xenón da 0, el oxígeno da 0 y el flúor, que se multiplica por 4 porque hay 4 átomos de flúor, da 0. Y esta suma da 0. Y la suma de las cargas formales de los átomos, al dar 0, nos indica que es la estructura más válida para el óxido tetrafluoruro de xenón. Por ende, esto se cumple, diciendo que esta estructura es la más válida, más correcta. Como dije anteriormente, esta estructura sería la más válida para el óxido tetrafluoruro de xenón. Aquí podemos ver las cargas formales, que nos indica que esta estructura es más válida. Puede ser representada de esta manera con líneas los pares de electrones que no forman ningún enlace o por medio de puntos. Yo lo dejaré por medio de puntos, ya que de esta forma no se confundirán con estos enlaces de acá. Ahora que conocemos la estructura correcta, podemos saber su geometría molecular por mediante la forma representativa para TREPEP, que es la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, la que nos indica que, dependiendo del número total de pares electrónicos en la capa de valencia del átomo, incluyendo los pares electrónicos que forman enlace y los que no, sabremos cuál es su geometría molecular. La fórmula nos dice que nos indica cuál será su su geometría molecular. La fórmula es la siguiente: A, la que representa el átomo central, XM, M siendo el número de átomos que rodean al átomo central, y N, N siendo la cantidad de pares de electrones que no forman ningún enlace perteneciente al átomo central. En nuestro caso, sería de esta manera. M sería 5, ya que hay 5 electrones a su alrededor, 5 átomos a su alrededor. Y N sería 1, ya que, como podemos ver aquí, solamente tiene un par de electrones que no forman el enlace o no forman enlaces para el átomo del xenón. Por ende, esta sería su fórmula representativa para TREPEP, que es esta. TREPEP, que es la sigla que representa o la sigla para la teoría de repulsión de pares electrónicas de valencia. Ahora que sabemos que la fórmula es AX5E1, que corresponde a esta de acá, podemos saber que la geometría molecular para esta molécula será pirámide cuadrada, ya que por medio de esta tabla podemos ver que nos indica que tiene 5 átomos alrededor del átomo central y un par de electrones pertenecientes al átomo central que no forman un enlace. Por lo tanto, la geometría molecular será pirámide cuadrada. Ahora que sabemos que es una pirámide cuadrada, puede ser representada por dos formas, por bastones y bolas, que serían de esta manera, donde esto representa los átomos que rodean al ción y esto los enlaces. Esta parte de aquí representa el electrón o el par de electrones que no poseen enlace en el átomo central, que el único par de electrones que no poseen ningún enlace. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí, podemos ver que estos repelen, que esta parte repela el flúor, haciendo que este ángulo sea mayor que este de acá, al igual que aquí igual se repelen estos dos, haciendo que este ángulo sea mayor que el de acá. Otra forma de poder mostrar esta geometría molecular es mediante acuñas y rayas, donde las rayas, que son estas de acá, representan o simbolizan que este átomo se encuentra atrás, y las cuñas, al contrario, se encuentra hacia adelante, o sea, que el átomo se encuentra hacia adelante. Cuando hablamos que esta geometría molecular es pirámide cuadrada, es que si unimos estos puntos de acá, dejen poner los nombres, que aquí van los flúor, el ción y el oxígeno, y aquí podemos ver el par de electrones. Podemos notar que si unimos estos puntos de esta manera, como lo voy a hacer ahora, se podrán dar cuenta que forma una pirámide de base cuadrada. De ahí su nombre. Ahí pueden notar que
es una pirámide de base cuadrada, es decir, se vería de tal forma. Aquí pueden notar mejor la forma que aquí dibujé. Ahí podemos ver que es una pirámide de base cuadrada, donde aquí estaría el oxígeno, aquí estaría el flúor, aquí el otro y aquí el sion. Para saber si esta molécula es apolar o polar, tenemos que saber que si el momento dipolar es igual a 0, será apolar. Y si el momento dipolar es distinto a 0, será polar. Aquí podemos ver que, primero que nada, ¿para dónde van más atraídos estos electrones? De acá, de acá, de acá. Al ser el átomo central el menos electronegativo, y estos más que él, obviamente los electrones se verán más atraídos hacia el átomo más electronegativo. Por ende, aquí será hacia el oxígeno y aquí será hacia el flúor y en este caso igual. Como pueden ver, estos vectores dan o significa hacia dónde se van más atraídos. Al no cruzarse entre ellos, no provocan este vector suma que nos indica que es apolar. Por ende, podemos decir que su momento dipolar es igual, es igual a 0. Por ende, el oxitetrafluoruro de xenón es polar. Espero que hayan entendido todo esto, que hayan entendido la geometría molecular y cómo se hace la estructura de Lewis y cómo saber si una molécula es apolar o polar. Gracias por su atención y me despido.